Nuevamente, qué gusto saludarlos, es que nos sigue a través de nuestras 10 emisoras del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, que nos ve por internet, por la señal de Canal 10 y más allá de nuestras fronteras a través de Sur México. Quédese porque tenemos información importante y vamos precisamente con ella. Porque en Chiapas todo se encuentra listo para los festejos del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana. Al ser considerado como el estado más mexicano, por ser el único en todo el país que decidió por convicción propia federarse, Chiapas se encuentra listo para la celebración del Bicentenario de la Independencia Nacional y Centenario de la Revolución Mexicana a realizarse en el año 2010. Durante la presentación del programa de actividades que se desarrollará en la entidad para estos festejos que cumplen también un objetivo social, el gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero, reiteró la importancia de la Federación de Chiapas a México, un hecho de ejercicio democrático. Los chiapanecos insistimos en que somos el estado más mexicano, no solamente porque aquí posiblemente no hubo las grandes batallas de independencia como en otras partes, pero sí hubo la decisión, la convicción democrática y le da vigencia plena al elemento llamado federación, un hecho democrático de convicción al federarse a México. A mí me da mucho coraje todavía escuchar a algunos paisanos que dicen nos anexamos, o fue una incorporación, o nos tocó. No nos tocó, fue una decisión, fue una federación, es el término correcto al que hemos hecho insistencia y que los historiadores chiapanecos le han dado vigencia a ese término, porque así lo dice el acta de Federación de Chiapas a México. Ningún estado de la República vivió ese proceso de convicción. Hubo otros intentos de separarse de México y de regresar a México. Aquí no, aquí fue un hecho inédito, fue un hecho de federarse, donde hubo una decisión en ese momento, si bien no se derramó la sangre de otros lugares, que no quita ningún mérito por supuesto, pero aquí hay una aportación ejemplar, una aportación democrática, donde los cabildos, que era el mecanismo que existía en esos años, decidieron por mayoría de votos el federarse a México. En este marco, el coordinador ejecutivo de la Comisión Nacional Organizadora del Bicentenario de la Independencia Nacional y Centenario de la Revolución Mexicana, José Manuel Villalpando, avaló el programa que se desarrollará en Chiapas y reconoció que por su decisión de federarse voluntariamente al país, es el estado más mexicano, ya que lo hizo de manera voluntaria. Es importante Chiapas para México, por supuesto, sobre todo porque, estoy cierto, hace 185 años, cuando los chiapanecos de entonces decidieron incorporarse a México. Lo hicieron, quiero pensarlo, seguramente creyentes fervorosos de los ideales que nos habían dado patria y libertad. Precisamente para reafirmar el valor cívico de los chiapanecos y su compromiso de trabajo en unidad, estas celebraciones iniciarán desde el 14 de septiembre de 2009 al conmemorarse los 185 años de la Federación de Chiapas a México. Durante esta presentación del calendario de actividades orientado al llamado del presidente Felipe Calderón para estos festejos, el coordinador ejecutivo de la Comisión Nacional Organizadora de estas celebraciones, José Manuel Villalpando César, indicó que la esencia de las celebraciones es saldar una deuda histórica con los mexicanos. La propuesta para el año 2010 esencial del gobierno federal es por lo menos saldar un pedazo de esta deuda histórica con los mexicanos. El gobierno federal está empeñado en toda su acción ejecutiva para que el año que entra quede cubierto absolutamente para todos los mexicanos y mexicanas de cualquier edad el acceso a los servicios de salud en todo el país. Apenas un paso para saldar esa enorme deuda histórica. Servicios de salud para todos los mexicanos, que creemos es la manera más digna de celebrar el bicentenario del inicio de la independencia nacional y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana. En este sentido, coincidió el Ejecutivo Estatal al reiterar que los festejos son una suma de esfuerzos y de fomento de la unidad nacional. Es especialmente para revisar la situación de la pobreza en Chiapas. Y bien, y habrá mucho que decir de Chiapas, de sus avances en estos 200 años, año con año, de sus problemas, desde luego, pero no se podrá hablar y entender a Chiapas sin su pobreza, sin sus conflictos, en estos 200 años también, por razones indígenas,
por pobreza extrema, por derechos humanos, y en esto habrá que también que revisarlo, hay que analizarlo a fondo. Es una buena oportunidad, desde luego, para poder revisar la situación de los avances en cada materia, no como una foto antigua, sino como algo permanente, en constante movimiento y que nos puede dejar mucho, efectivamente, que mejorar y que avanzar o que seguir avanzando. Dijo que hay acuerdos con el gobierno federal y con la ONU para cristalizar el objetivo del desarrollo del milenio y que es una obligación y no una enunciación en Chiapas para cambiarle la vida a la población en general, pero en especial a los 28 municipios con menor índice de desarrollo humano. No es un llamado ni un grito en el silencio, sino es una convocatoria a unirnos, a hacer un trabajo conjunto y que está directamente vinculado con algo que conmemoramos y que debe tener la realidad y la certeza para el sector, especialmente indígena, que hoy reclama efectivamente justicia y atención. Y vamos a hacerlo. Pero en estos festejos a nivel nacional, Chiapas también aporta otros datos históricos ejemplares en el país, como el hecho del primer voto de la mujer mexicana. Chiapas participa activamente con ese orgullo de tener esas aportaciones, que faltan más cosas que decir, el primer voto de la mujer, hoy tenemos el privilegio de contarla con la primera presidenta del Congreso, eso en la historia de Chiapas, con Annalisa, pero eso no es un logro del gobierno, es un logro de los chiapanecos, pero es un logro tarde, pasaron muchos años para tener una presidenta mujer en el Congreso, y también recientemente tuvimos la primera presidenta del Poder Judicial en el Tribunal Superior de Justicia. Son logros tardíos donde la mujer también, papel fundamental, población mayoritaria en Chiapas, población a la que merece toda la atención, todo el respeto de sus derechos, ha sido la más vulnerada, la mujer chiapaneca, y es la que tenemos, con quien debemos estar más comprometidos a resolver de una vez por todas los esquemas claros y precisos legales, insisto, no para defender, sino para poder estar a la altura de su dignidad. La campana de Dolores será el emblema de la promoción del programa base para conmemorar en todo el país y por supuesto en Chiapas el bicentenario de la independencia nacional y el centenario de la Revolución Mexicana, que en materia de infraestructura y dentro de las acciones a realizar destacan ceremonias cívicas y foros entre otras actividades, pero además la participación de 150 ponentes provenientes de 15 países. Con información de Elizabeth Cameras Flores y José Ángel Gómez Sánchez, Más Allá de la Noticia. Y para la celebración del Bicentenario de la Independencia Nacional y Centenario de la Revolución Mexicana en Chiapas, pues se ha preparado un programa dividido en diversos calendarios, como el cívico conmemorativo, el de identidad y memoria, actividades populares, obra pública, actos cívicos y foros. Y precisamente aquí tenemos más información que usted puede apreciar a través de su pantalla en Canal 10 o a los amigos que nos siguen por radio. Bueno, pues aquí hay datos importantes. Sabemos que de septiembre de 2009 a diciembre de 2010 se llevarán a cabo prácticamente 14 ceremonias cívicas, 6 foros, se espera la participación de más de 150 ponentes provenientes de 15 países, más de 50 publicaciones, un total de 300 eventos culturales y se recibieron más de 240 propuestas ciudadanas. Y bueno, varios de los municipios sedes que llevarán a cabo estos festejos son Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, Arriaga, Villaflores, Ocosocuautla y Tonalá, que sin duda han sido ciudades que han sido escogidas porque tienen algo que ver con estos datos históricos precisamente muy importantes de estos festejos. Y también es importante recordar que esta conmemoración tiene un sentido social y sobre todo porque Chiapas es el único estado en todo el país que decidió de manera democrática, de manera cívica, pues unirse al Estado de México, y por eso el concepto adecuado es federarse y no anexarse. Y en este sentido